El 24 de mayo del año 2014, en el Estadio da Luz de Lisboa, en Portugal, se vivió una de las finales de Champions más dramáticas que no solo el madridismo recuerda, sino que todo aficionado al fútbol recuerda en general. Por primera vez en la historia, dos equipos de la misma ciudad iban a enfrentarse por el máximo trofeo continental, la nueva Champions League. Si por algo ha pasado a la historia semejante final, no es tanto por el escandaloso resultado de 4-1 a favor del equipo blanco, sino más bien por la manera dramática y los tintes trágicos que tuvo dicha final. Cuando parecía que todo se iba a decantar a favor de un Atlético de Madrid que había más o menos mantenido el dominio del encuentro en el marcador, finalmente el milagro ocurrió. Pero lógicamente antes de pasar y antes de entrar en detalle en ese momento crítico e histórico, vamos a recordar un poco cómo fue el camino del Real Madrid en aquella fantástica edición de Champions 2013-2014. Vamos a por ello. A pesar de lo complicado que resultó para el Real Madrid dar la vuelta a ese marcador en aquella final, si miramos absolutamente todo el camino andado por el Real Madrid en las diferentes eliminatorias y fase de grupos de aquella edición de Champions, lo cierto es que muy presumiblemente el partido frente al Atlético de Madrid sería catalogable como el más complicado al que enfrentó el Real Madrid en ese año. El equipo blanco comenzaba su andadura en la máxima competición internacional el 17 de septiembre de 2013 en el Türk Telekom Arena en Estambul frente al Galatasaray. El resultado no podía ser más claro. 1-6 a favor del conjunto de Carlo Ancelotti permitía al equipo blanco comenzar con buen pie en una nueva carrera para ganar la que sería su 10ª Copa de Europa. Días más tarde, el 2 de octubre de 2013, ya en el Santiago Bernabéu, el Madrid certificaba su buena marcha con un fácil 4-0 al Copenhague que dejaba claro que el Real Madrid quería luchar no solo por clasificarse, sino además por conseguirlo en el primer puesto. Muy poco después, el 23 de octubre, el Real Madrid repetía en esa fase de grupos frente a la Juventus de Turín, con otra victoria un poquito más ajustada en el Santiago Bernabéu por 2-1. Así las cosas, de 3 partidos, 3 victorias y el Real Madrid, que ni más ni menos, después de 12 años, se encaminaba por fin a lo que querían que fuera su 10ª Copa de Europa. Para mucha gente, esta edición venía precisamente marcada por la hiperobsesión, como más tarde aclararía Carlo Ancelotti, que se vivía en el entorno madridista precisamente para conseguir el máximo preciado galardón europeo, que como dijimos se le resistía desde hacía ya 12 años. Por eso precisamente estas 3 victorias en los 3 primeros encuentros llenaron de moral al conjunto de Carlo Ancelotti y le hicieron entender que este podía ser el año indicado para romper el maleficio. 5 de noviembre de 2013, el Real Madrid viaja hasta el Juventus Stadium para enfrentarse a una Juve que podía en cierto modo disputarle ese primer lugar al Real Madrid. Sin embargo, no estaba siendo la temporada de la Juventus de Turín, como bien reflejó ese marcador en el que no pudo pasar del empate frente al conjunto de Carlo Ancelotti a 2 goles. Obviamente, en su salida más complicada, el Real Madrid había cosechado un empate que le permitía enfrentar los 2 últimos encuentros de la fase de grupos con totales garantías. Primero, la recepción del Galatasaray en el Santiago Bernabéu, que se consolidó con un 4-1, le dejaba ya completamente clasificado, y además el 0-2 en Copenhague le permitía pasar a la ronda de eliminatorias con 16 puntos, 9 por delante del segundo clasificado, que casualmente no era la Juventus de Turín, que quedaba tercera. Ya con la fase de grupos terminada y con un Real Madrid hasta arriba de motivación y hasta arriba de optimismo, se enfrentaba ni más ni menos que al Schalke 04, que por aquel entonces era famoso por haber albergado lógicamente la presencia de todo un histórico 7 del Real Madrid como Raúl.
Sin embargo, el 26 de febrero de 2014 en el Veltins Arena en Gelsenkirchen, el Real Madrid no tendría piedad del equipo que había acogido a Raúl y le endosaría al Schalke 04 un 1-6 que dejaba más que resuelta la eliminatoria para la vuelta el 18 de marzo en el Santiago Bernabéu, donde un simple 3-1 le valió al Real Madrid precisamente para clasificarse una vez más para cuartos de final y acercarse un poquito más a la ansiada 10ª Copa de Europa. Recordemos que en estas fases eliminatorias a todos los madridistas se nos venía a la cabeza lo que había ocurrido con Mourinho precisamente cuando había caído frente al Borussia Dortmund en semifinales, frustrando lógicamente el proyecto del portugués de llevar al Real Madrid después de muchos años a una final de Champions y por supuesto a la consecución del título. Una vez dejado atrás al Schalke 04 y a la espera de enfrentarnos una vez más al Borussia de Dortmund, que ya nos había dejado fuera, lógicamente había muchas ganas de ver cómo se comportaría el equipo en estos cuartos. El 2 de abril de 2014, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid se enfrentaba a un Borussia Dortmund que sorprendentemente no era capaz ni siquiera de asestar un pequeño arañazo al conjunto de Carlo Ancelotti, quien se imponía con total contundencia al equipo alemán por 3-0. Lógicamente con este resultado el Madrid viajaría a Alemania tan solo 6 días después con la esperanza de tener un partido tranquilo para poder certificar su pase a la semifinal. Pues exactamente lo contrario fue lo que ocurrió. El Real Madrid salió con excesiva confianza hasta el punto de que el Borussia Dortmund se puso hasta 2-0 en el marcador, que fue a la postre el resultado final, aunque no suficiente lógicamente para llevar la eliminatoria a la prórroga y dejar al Madrid fuera de Europa. El equipo blanco, con este resultado, conseguía clasificarse por fin para semifinales y allí le esperaba ni más ni menos que el temido Bayern de Múnich de Pep Guardiola. Para Pep Guardiola, lógicamente, era un deber indispensable el hacerse grande también en Europa. El Bayern de Múnich dominaba lógicamente la competición doméstica y si por algo se había fichado a Pep Guardiola era precisamente para intentar trasplantar ese liderazgo precisamente a la máxima competición continental. El 23 de abril de 2014, en el Santiago Bernabéu, con todo a reventar, el equipo blanco conseguía derrotar al lado de Guardiola por 1-0, dejando obviamente con un resultado tan corto la eliminatoria totalmente abierta para la vuelta. El partido más esperado venía precisamente en ese 29 de abril de 2014 en el Allianz Arena de Múnich, donde los de Guardiola estaban esperando con muchas ganas al Real Madrid y donde el equipo blanco lógicamente esperaba que todo fuera realmente complicado. Se esperaba un Bayern agresivo, con ganas y lógicamente con la determinación suficiente como para eliminar a un Real Madrid que tenía todavía en mente que la 10ª no se podía escapar. Y sin embargo, paradojas de la historia, al Real Madrid le resultó mucho más fácil de lo que pareció. Y el 0-4 que le endosó al Bayern de Guardiola ha quedado ya para la historia de la Champions como uno de los mejores partidos de Carlo Ancelotti y una auténtica exhibición física por parte de la BBC, de Cristiano, de Bale, de Benzema, llevando a cabo contragolpes que hundieron finalmente la táctica y la estrategia del Bayern de Múnich. Así las cosas, el Real Madrid conseguía plantarse en la final por fin, muchos años después y con ganas, lógicamente, de completar la tarea y de llevarse la 10ª para casa. Porque obviamente llegar a la final para luego perderla no era una opción que el Real Madrid tuviera en mente con todo lo que había costado eliminar, lógicamente, a los anteriores rivales. Ni más ni menos que en una final a la que se enfrentaría a su vecino de la capital, el Atlético de Madrid, que había por otro lado dejado a algunos de los equipos más fuertes y candidatos al título como el Milán, el Barcelona o el Chelsea, había muchas ganas de ver cómo se desenlazaría este interesantísimo derbi de la capital en Lisboa, en el Estadio da Luz. Así, por supuesto, es como llegamos a ese 24 de mayo en el que, justo al principio, el Atlético de Madrid, y casi de manera sorprendente, se pone por delante en el marcador con un gol de Diego Godín y de una manera bastante torpe. La salida en falso de Iker Casillas le había costado precisamente el gran disgusto de la temporada, teniendo en cuenta que el guardameta estaba ya siendo muy discutido por parte de la afición del madridismo y que a los 8 minutos, lógicamente, después de la lesión de Diego Costa que permitía al Real Madrid tener prácticamente todas las cartas a su favor, no era la mejor manera de comenzar obviamente la final.
El equipo blanco lo intentaba a través de Gareth Bale, pero no era capaz, y esto precisamente fue lo que permitió al Atlético castigar al equipo blanco. La cara de Iker Casillas lo reflejaba todo y lógicamente el madridismo rezaba para que se pudiera dar la vuelta a un encuentro que todavía obviamente tenía muchos minutos por delante, ni más ni menos que 10 en la primera mitad y otros 45 de la segunda. Sin embargo, la cosa estaba siendo muy complicada y el Atlético de Madrid se cerraba y se aferraba con uñas y dientes a la defensa precisamente para repeler cualquier acción del Real Madrid. Carlo Ancelotti llevaba a cabo un par de cambios en los que sacaba a Fabio Coentrao ya que diera por Marcelo Isco para dar más profundidad al equipo y tratar de desbaratar la defensa aguerrida del Atlético de Madrid. Sin embargo, como ya sabemos, el córner que votó el equipo blanco en el minuto 90, con Luka Modric en la misma, con toda la afición del Real Madrid detrás, jaleando para que Sergio Ramos subiera, el camero precisamente se zafó de su defensor y consiguió rematar ese córner que el croata había puesto prácticamente en su cabeza. Y de una manera completamente sorprendente, en el minuto 93, cuando los atléticos ya celebraban el título, el Real Madrid conseguía estirar hasta la prórroga precisamente lo que iba a ser una final absolutamente dramática. Diego Simeone luego reconocería que sabía lo que se venía y desde luego en las caras de los atléticos se reflejaba. Sin embargo, el tiempo extra no vino sino a determinar el absoluto cansancio y la exhaustación total de los jugadores del Atlético de Madrid, que solo pudieron ver cómo el Real Madrid les pasaba por encima, puesto que la preparación física de los blancos ahora sí que lucía, y tanto Gareth Bale como Marcelo como Cristiano Ronaldo de penalti terminaron certificando lo que fue una de las finales más dramáticas de lo que se refiere al panorama de la máxima competición europea. El Real Madrid conseguía el gran objetivo de traer a casa después de 12 años la 10ª y además lo hacía venciendo ni más ni menos que al máximo rival, al Atlético de Madrid, al vecino de la capital, por 4-1. Desde luego, Cristiano Ronaldo, concretamente, quien marcaba en ese penalti su 17º gol y se erigía una vez más como máximo goleador de la competición continental, había tenido prácticamente un papel de lo más relevante durante toda la misma edición. Y de esta manera tan brillante era como Carlo Ancelotti ponía el broche a una temporada en la que también se había alzado con la Copa del Rey. Así que por supuesto, si os ha gustado el vídeo ahora dadle like, ya sabéis, y por supuesto suscribiros al canal si queréis oír más historias de este tipo de nuestro Real Madrid.